Hay noches como esta en la que el mundo de los vivos y el de los muertos se tocan, no con miedo, sino con nostalgia. Dictan las tradiciones mexicanas que la noche del 31 de octubre es la primera en abrirse al camino del más allá, y que por ciertas horas, las almas de los niños y los bebés que partieron demasiado pronto regresan a este mundo, guiadas por la luz de las velas y el aroma del cempasúchil, hasta las ofrendas que sus familias pusieron con cariño para ellos. Y de esto estaremos hablando hoy, audiencia, de estos encuentros con niños fantasmas que regresaron este día. Mi nombre es Santiago. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. Nunca olvidaré aquella noche de brujas. Lo que comenzó como una simple broma terminó convirtiéndose en una experiencia real, imposible de explicar. Yo tenía 19 años. Vivía en un pequeño municipio del Estado de México, y como muchos jóvenes creíamos que nada nos pasaría. Esa noche, después de cenar, unos amigos me invitaron a hacer algo diferente. Vamos al panteón a jugar a la ouija, dijo uno de mis amigos, riéndose. Yo me reí también. Nos pareció una idea tonta, pero divertida. Éramos 6 en total. Llevamos botanas, refrescos, una lámpara y una tabla, hecha en casa con un pedazo de madera y un vaso volteado como puntero. Entramos al panteón poco antes de las 11 de la noche. El lugar estaba completamente oscuro, salvo por algunas tumbas que habían adornado en la tarde, y solo se veían algunas luces lejanas de las casas del pueblo. Nos instalamos sobre una tumba grande, pusimos la tabla sobre la base y encendimos una vela. Al principio no pasó nada. Preguntábamos tonterías, nos reíamos y el vaso no se movía. Pasó casi una hora y todos ya estábamos aburridos. Y fue entonces que hasta el reloj marcó la medianoche, que las cosas cambiaron. Andrea fue quien notó primero que el vaso se movió ligeramente. Oigan, ¿vieron eso?, dijo nerviosa. El vaso volvió a moverse, esta vez más fuerte. Todos nos dimos cuenta. Nos quedamos en silencio mirando cómo el vaso temblaba. Se desplazaba lentamente por la tabla, hasta que pronto salió de la tabla, como si alguien invisible lo hubiera empujado con fuerza. Mi amigo puso el vaso y lanzó una pregunta. ¿Quién eres? El vaso se movió despacio, marcando letra por letra, pero antes de completar la palabra salió volando. Literalmente salió despedido varios metros hacia adelante, estrellándose contra otra tumba. Todos lo vimos. Nadie dijo nada. El silencio duró unos segundos hasta que escuchamos algo que nos heló a todos. Risas de niños. Primero una lejana, luego otra y otra más cerca. Parecía que se venían acercando, pero no se veía nada. Sin embargo, poco después, decenas de risas y voces pequeñas de niños comenzaron a aparecer. Era como si un grupo enorme de niños estuviera corriendo a nuestro alrededor. Se escuchaban pasos chiquitos, murmullos, hasta un pequeño llanto por momentos. Pero lo peor era que el panteón estaba completamente vacío. Nadie más había entrado y no había casa cerca. El sonido estaba ahí, pegado a nosotros. Andrea comenzó a llorar, y Jorge gritó que nos fuéramos. Tomamos las cosas como pudimos, menos la ouija. La dejamos ahí tirada y corrimos hasta la salida. Recuerdo haber sentido tanto miedo porque las voces nos seguían, que sentía mis piernas fallar en cada paso. Esa noche terminamos todos en mi casa. Nadie quería dormir solo. Así que nos metimos al mismo cuarto. Encendimos la luz, platicamos, tratando de reírnos de lo que había pasado, como si fuera una aventura. Con el cansancio y los nervios, poco a poco nos quedamos dormidos. Pero el susto no terminó ahí. Serían como eso de las 2 de la madrugada cuando me despertó un grito agudo de un niño. Me senté sobresaltado. Pensé que era mi hermanito, así que salí del cuarto junto con los demás. Fuimos corriendo a su habitación, pero él estaba completamente dormido, cubierto con su cobija,
respirando tranquilo. Nos quedamos todos en silencio, mirándonos. Y entonces, desde el cuarto donde estábamos durmiendo, se escuchó una risa infantil. Una risa muy clara, cercana. Volvimos despacio, con el corazón latiéndonos rápido. La habitación estaba vacía. La luz seguía encendida y todo estaba en su lugar. Y fue entonces cuando un amigo gritó señalando: «Está en la ventana». Todos volteamos, pero no vimos nada. Pero él seguía apuntando con la mano temblorosa, jurando que acababa de ver a un niño que se estaba asomando por la ventana. Salimos a revisar, pero no encontramos nada, ni huellas, ni ruidos, ni nadie afuera. El resto de la noche la pasamos en vela, con las luces encendidas hasta el amanecer. Poco se habló del tema, nos daba miedo. Así pasaron los años, y aunque ya somos adultos, cada que llega Halloween, alguien del grupo vuelve a mencionarlo, y siempre coincidimos en lo mismo. Esa fue la noche más aterradora y real que vivimos. Con el tiempo aprendí que, según la tradición, al dar el 1 de noviembre, los niños difuntos cruzan a este mundo para visitar a los vivos, y que probablemente uno de ellos nos siguió desde el panteón hasta la casa, quizás buscando jugar, o quizás solo quería que lo escucharan. Sea lo que sea, desde esa noche jamás volví a tocar una ouija. Buenas noches, audiencia, y feliz Día de Brujas. En mi casa siempre se ha tenido la costumbre de poner ofrendas cada año en el Día de Muertos. Yo tendría unos 6 o 7 años cuando sucedió esto, y aunque era muy pequeña, recuerdo perfectamente aquella noche. Desde temprano mi mamá y mi abuelita comenzaron a preparar todo para la ofrenda. La mesa de madera, las flores de cempasúchil, las velas, el pan, el agua, las fotos de los difuntos. El aroma en la casa es algo que aún recuerdo después de tantos años. Era una mezcla de copal, flores y comida recién hecha. Yo estaba ayudando en lo que podía. Cortaba pedacitos de papel picado, acomodaba las mandarinas y, sobre todo, ponía las velas con cuidado para que no se cayeran. En estas fechas todo se siente diferente. Las personas hablan con respeto, más despacio, y aunque todos están contentos, hay algo en el ambiente, una calma extraña, una energía rara. La casa de mi abuela era sencilla. Nuestra ofrenda la pusimos en una esquina del comedor, justo al frente de una ventana por donde entraba la luz de la calle. Esa noche las velas iluminaban todo con un tono anaranjado y cálido. Después de cenar, mi abuelita nos dijo que no deberíamos dejar nada fuera de su lugar, porque las almas llegaban de madrugada y seguían el camino de los pétalos. Yo no sabía si creer o no, pero igual me quedé mirando las flores con curiosidad, pensando si de verdad alguien invisible las seguía. Esa ocasión ya era tarde. Mi mamá me dijo que nos fuéramos a dormir. Nos acostamos en la cama, nosotras dos juntas, ella de un lado y yo del otro, y me quedé profundamente dormida. En algún momento de la madrugada me desperté de la nada. No recuerdo haber tenido algún sueño ni haber escuchado un ruido. Simplemente abrí los ojos y sentí esa necesidad de mirar hacia la ofrenda. La luz de las velas alcanzaban a iluminar parte del altar, y justo a un lado de la ofrenda vi la silueta de alguien, de una niña. Estaba de pie, inmóvil. Vestía un vestido blanco con rayas delgadas, como esos que parecen de manta o tela rústica. El vestido se movía lentamente como si una brisa de aire entrara por una ventana. Sin embargo, no había viento. Y lo más raro era que no podía ver sus piernas. Por más que entrecerrara los ojos, solo distinguía la forma del cuerpo superior, los brazos delgados colgando a los lados, su cabello hasta los hombros, pero no tenía pies. Era como si flotara unos centímetros sobre el suelo.
El fuego de las velas parpadeaba y por un instante creí que iba a apagarse. Me quedé completamente quieta. Sentía que si hacía el más mínimo movimiento, esa niña se iba a girar para mirarme. No sé cuánto tiempo pasó, pero el corazón me latía tan fuerte que me dolía el pecho. Con una voz temblorosa le dije a mi mamá: «Mami, despierta. Hay una niña parada junto a la ofrenda». Ella, medio dormida, solo murmuró: «No es nada, mi amor. Duérmete. Es muy noche». Volvió a acomodarse sin siquiera abrir los ojos. Pero yo no podía dormir. Esa figura seguía ahí tocando la ofrenda. Sin pensarlo me vino un pensamiento a la mente. Es mi hermana. No sé por qué lo dije. Yo no tenía hermanas, pero era como si algo dentro de mí lo supiera, como si ella me estuviera diciendo aún sin verme. Así que le hablé otra vez a mi mamá. «Mami, ahí está mi hermanita parada». Esta vez mi mamá sí abrió los ojos. Se sentó un poco, me abrazó y me dijo en voz baja: «Ya, mi amor, acuéstate, no pasa nada». Y me recostó de nuevo con cuidado, acariciándome el cabello. Yo obedecí, pero cuando volví a levantar la cabeza para mirar hacia la ofrenda, aquella niña ya no estaba. Solo estaban las velas encendidas. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, mi mamá y mi abuela me preguntaron que qué era lo que había dicho durante la noche. Les conté todo, que me desperté, que vi a la niña parada junto a la ofrenda, que vestía de blanco y que yo le dije a mi mamá que era mi hermanita. Mi mamá se quedó en silencio. Me miró con los ojos bien abiertos, sorprendida, y luego bajó la mirada hacia la mesa. Mi abuelita, al verla, le dijo que ya era hora de que yo lo supiera. Mi mamá esa ocasión me dijo algo que jamás se me olvidó. Antes de que yo naciera, mi mamá había tenido una hija que falleció. Nunca me lo había dicho porque yo era una niña muy pequeña y no quería confundirme ni asustarme. Me contaron que aquel vestido blanco con rayas finas era el que le habían puesto para despedirla, para enterrarla. Era de manta, sencillo, hecho a mano por mi abuela, y que desde entonces, cada día de muertos, mi mamá ponía una veladora y un juguetito pequeño en la ofrenda, pero sin decirme para quién era. Yo me quedé sin palabras. Tenía 6 años, y no entendía cómo algo que vi con mis propios ojos podía tener tanto sentido después. Lo único que sabía era que no la conocí, nunca la vi en vida. Sin embargo, esa noche, supe que era ella. Buenas noches, mi nombre es Diana y soy doctora en un hospital público del centro del país. Siempre he pensado que el Día de Muertos es una de las tradiciones más bonitas que tenemos en México. Me gusta el olor a cempasúchil, las ofrendas, el pan, las velas. Pero también debo confesar algo. Nunca creí en fantasmas, ni en apariciones, ni en nada sobrenatural, hasta que me tocó vivirlo. Esto que les voy a contar ocurrió en el 2018, a finales de octubre. A alguien del personal se le ocurrió una idea bonita: hacer un altar grande en memoria a todos los pacientes que habían fallecido en el hospital. No se pondrían fotos, pero la idea era rendirles homenaje. Todos cooperamos: enfermeras, camilleros, doctores, administrativos. Entre todos juntamos dinero y materiales. En los pocos días armamos un altar enorme, una ofrenda muy grande de varios niveles. Le pusimos papel picado de colores alrededor, flores de cempasúchil, veladoras, dulces, pan y muchas ofrendas pequeñitas. Habían juguetes para los niños, comida, calaveritas, hasta una pequeña cruz de flores. El altar quedó tan grande que tuvimos que colocarlo afuera del hospital, en el área del patio de la entrada. La ofrenda era preciosa, y por las noches se veía sumamente hermosa. Cuando se acercaba el día, el plan era que cada uno llevara algo iniciando Día de Muertos: comida, dulces, pan, café,
Queríamos que se sintiera como una ofrenda viva, una ofrenda de casa. Pero nadie imaginó que esa ofrenda iba a dejar una huella que ninguno de nosotros olvidaría. Llegó 1 de noviembre. La primera persona en notar algo raro fue el guardia de seguridad, don Miguel. Él se queda en la entrada principal todas las noches vigilando el acceso. Esa madrugada serían como las 3 de la mañana. Nos contó que estaba sentado en su casa mirando hacia el patio. Todo estaba tranquilo. Dice que miró hacia la ofrenda y notó algo moverse debajo. Pensó que era un gato o algún perro callejero, pero cuando enfocó la vista vio salir debajo de una mesa a 2 niños pequeños. Estaban jugando. Uno tendría unos 10 años y el otro quizá un poco más grande, tal vez 11 o 12. Ambos se reían. Caminaban alrededor de la ofrenda y agarraban los juguetes que estaban ahí. Don Miguel pensó que eran niños de algún paciente, así que les gritó: chamacos, no toquen eso, no es para ustedes. Pero los niños no le hicieron caso. Seguían jugando, corriendo alrededor de la ofrenda, empujando un carrito y riéndose entre ellos. Molesto, el guardia se levantó y comenzó a caminar hacia el altar. Apenas había dado unos pasos cuando simplemente se desvanecieron. Así, frente a sus ojos, se borraron, como si los hubiera tragado el aire. Don Miguel se quedó quieto sin poder moverse. Sintió que todo el cuerpo se le entumecía y empezó a temblar. Nos dijo que como pudo regresó a su silla y fingió que no había visto nada, pero no volvió a mirar al altar esa noche. El segundo suceso ocurrió esa misma madrugada. Un compañero tenía que llevar unos resultados cerca de diálisis, que quedaba al fondo del edificio, en un pasillo largo poco iluminado. En esas horas esa zona del hospital cambia. No hay ruido, no hay pacientes caminando, no hay gente. No se escuchan pasos ni voces. El doctor Ricardo iba solo en ese pasillo largo, revisando su teléfono. Ya estaba acostumbrado. Todas las noches tenía que pasar por ahí y nunca le había pasado nada. Pero esa noche comenzó a escuchar pasos pequeños detrás de él. Al principio pensó que era alguna enfermera, pero cuando volteó no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Siguió caminando algo confundido, pensando que había sido su imaginación. Pero los pasos se oyeron otra vez, ahora más cerca, como si alguien lo siguiera. Volteó de nuevo, pero nada. A los lados solo habían paredes, ni puertas, ni consultorios. Era imposible que alguien se escondiera ahí. Siguió su camino, caminando más rápido, pero ahí estaban otra vez aquellos pasos atrás de él. Ya no quiso voltear por el miedo que lo invadió, pero escuchó algo que lo detuvo en seco. Era una voz de niño, una voz que le dijo muy bajito: «Doctor». Se le hizo un nudo en el estómago. Justo cuando estaba por doblar la esquina, sintió que alguien lo jaló de la bata, con fuerza. Se volteó de golpe, asustado, pero no había absolutamente nada. Me contó que llegó corriendo y que esa noche no quiso volver solo por ese pasillo. Si yo hubiera escuchado estas historias, no las hubiera creído. Hubiera pensado que el cansancio los hizo imaginar cosas. Pero esa madrugada también tuve un encuentro paranormal. Serían como las 4 de la mañana. Había tenido una guardia pesada, así que salí a comprar un café a la calle para despejarme del sueño. De regreso decidí sentarme un rato en una de las salas de espera de pediatría. A esa hora pediatría está vacía. No hay visitas, no hay pacientes. Comencé a tomar mi café. Saqué mi celular y me puse a revisar mensajes. Todo estaba en silencio. Pero el silencio se rompió por 3 vocecitas. Eran risas y susurros que venían de una sala contigua, una de las áreas cerradas. Me quedé quieta tratando de entender. Eran voces de niños, claramente de niños. Pero no tenían nada que estar haciendo ahí. Me levanté con el café aún caliente en la mano y me acerqué a la puerta. A través de la ventana de cristal vi movimiento. La cortina estaba bajada, pero por la luz que pasaba entre ellas se veían siluetas pequeñas. 3 figuras, 2 al centro de la sala y una más que se acercó a la pared, que comenzó a encender y apagar la luz mientras los otros se reían.
Estaban jugando con las camillas, moviéndolas. Sentí un coraje enorme porque pensé que eran hijos de algún paciente, o tal vez niños que se habían colado. Golpeé la puerta y les grité: «¡Hey, niños, no tienen que estar aquí!». Pero las risas siguieron. La puerta no abría, parecía atorada. Empujé un poco más fuerte y alcancé a ver por la ventana cómo una de las siluetas corría a la puerta para trabarla con su propio peso, para que no entrara. El niño seguía riéndose, apagando y prendiendo la luz, y el otro se fue a esconder. Se estaban burlando de mí. Empujé una y otra vez más fuerte, hasta que la puerta cedió. La puerta se abrió de golpe y ahí noté lo imposible. La sala estaba vacía, no había nadie. Caminé hasta el fondo buscando si se habían escondido, aunque sabía que eso era imposible porque dos niños estaban cerca de mí. Pero nada, ni una sombra, ni un ruido, ni un solo niño, solo el eco de mis propios pasos. En ese momento me invadió una sensación de frío, pero no un frío normal. Era un frío que venía de adentro, como si algo hubiera pasado a través de mí. Apagué la luz y salí despacio, con las manos temblando. Dejé el café en una mesa y regresé a mi área. Esa noche no pude seguir trabajando igual, no tanto por el susto, sino porque mi mente no dejaba de repetir lo mismo. Eso no pudo ser real, eso no existe. Cuando amaneció, varios compañeros dijeron haber sentido cosas parecidas: corrientes frías, ruidos, voces de niños, y hasta olor a flores en zonas donde no habían ofrendas. Todos sabíamos que algo extraño había pasado esa noche. Después del 2 de noviembre desmontamos la ofrenda. Hoy cada vez que llega el Día de Muertos pienso en ese altar. Era hermoso, lleno de color, de vida, y sin embargo, también fue el escenario de la noche más inquietante que he vivido en un hospital. Yo que no creía en fantasmas, yo que decía que esas cosas eran para la gente supersticiosa, me tragué mis palabras. Esa noche vi siluetas de personas que no estaban vivas, y escuché risas donde no había nadie, y entendí algo que nunca antes había comprendido. Esta tradición del Día de los Muertos no es un juego, ni una historia bonita. Es una puerta, y cuando se abre, alguien siempre cruza del otro lado. Dicen que los muertos tienen permitido regresar una sola vez al año, y yo soy testigo que es verdad. Mi nombre es Manuel. Trabajo como taxista en la Ciudad de México y déjenme contarles mi historia. Era una madrugada del 1 de noviembre. El ambiente estaba frío, con una neblina ligera sobre la ciudad. Yo manejaba mi taxi por la calle de República de Chile, en el centro histórico de la Ciudad de México. La mayoría de los locales ya estaban cerrados, y solo se escuchaba el ruido lejano de unas patrullas. Esa noche había trabajado más de la cuenta, porque muchos salieron a pedir calaverita, ya saben, o a fiestas por el Halloween. Ya iba de regreso a casa, medio cansado, cuando de pronto algo me llamó la atención. A un costado de la calle, justo al frente de una vieja zapatería, había un niño disfrazado. Tendría unos 6 o 7 años a lo mucho. Aquel niño parecía venir disfrazado. Llevaba una playera naranja y una pequeña capa negra, con la cara blanca ya medio despintada. Estaba llorando, se veía de lejos, y daba brinquitos como cuando un niño hace berrinches. Me orillé, bajé el vidrio y le pregunté: «¿Estás bien? ¿Dónde están tus papás?». Pues no veía ningún adulto cerca. El niño, con los ojos llorosos de lágrimas, me respondió con una voz tan bajita que apenas se entendía: «No sé dónde estoy, pero los extraño mucho». Se me estrujó el corazón. A esa hora un niño solo no es algo normal. Miré alrededor, pero no había nadie, ni carros ni peatones. Así que bajé del taxi y me acerqué despacio. Le dije que no se preocupara, que lo iba a ayudar, que lo podía llevar a una patrulla o una delegación,
para que encontrara a sus papás. El niño asintió con la cabeza, se limpió las lágrimas y me pidió que no lo dejara solo. Le abrí la puerta del copiloto y subió calladito. Ya dentro parecía más tranquilo. Para romper el silencio le pregunté, ¿y cuántos dulces te dieron esta noche? El niño sonrió apenas y me dijo, los perdí. Después de eso solo se quedó mirando por la ventana, como si buscara algo en la oscuridad. Manejé despacio mientras le hacía otras preguntas. Le pregunté su nombre, dónde vivía, pero no me respondía. Solo me decía que quería ir con su mamá y con su papá. La tristeza me invadió. Traté de mantener la calma. A los pocos minutos el niño empezó a moverse inquieto en el asiento. Tomaba los adornos del tablero, tocaba el botón de las luces y se reía bajito. Era una risa suave, como de un niño travieso. Luego, sin decir una sola palabra, se levantó y se pasó al asiento de atrás. Lo dejé. Pensé que quería recostarse. Pero pronto apenas se pasó para atrás. Me invadió un silencio y un escalofrío. Oye, ¿está bien allá atrás? Le hablé. Nadie respondió. Miré por el retrovisor y el asiento estaba vacío. Pensé que se había agachado, escondido, así hacen todos los niños. Así que orillé el taxi y encendí la luz interior. Me giré completamente para mirar atrás, pero no había nadie. El niño ya no estaba. El aire dentro del carro se volvió helado, pesado, y en el vidrio de la ventana trasera se marcaban pequeñas huellitas, como de manos de niño. En ese momento me temblaron las manos, me bajé del taxi. Caminé alrededor, abrí las puertas, nada. El niño había desaparecido por completo. Me quedé quieto unos segundos, tratando de entender lo que acababa de pasar. Fue entonces cuando me vino a la mente algo que mi mamá suele decir cada Día de Muertos. El 1 de noviembre los niños difuntos regresan a visitar su altar, y creo que ese niño se había perdido en su día. Mi hija Lucía murió cuando tenía 9 años de edad. Era una niña alegre, llena de vida, de esas que iluminan la casa solo con su voz. A ella le gustaba mucho dibujar, le gustaban los girasoles y tenía una risa que todavía resuena en mi cabeza cuando todo está en silencio. La perdimos por una enfermedad que llegó rápido y se la llevó más rápido aún. Los primeros años después de su muerte fueron los más duros de mi vida, pero con el tiempo aprendí a mantenerla presente de otra forma. Cada 1 de noviembre mi esposa y yo le poníamos su altar, pues ese día vuelven las almas de los niños. Ese año lo hicimos como siempre, pero con más cariño que nunca. Pusimos su foto en medio, ella sonriendo, con un vestido amarillo. Alrededor papel picado, calaveritas de azúcar y sus cosas favoritas. Un chocorrol, una paleta payaso, un vaso de leche y sus colores. También pusimos un muñeco de trapo que ella dormía abrazando cada noche. Encendimos las velas a las 11, rezamos y nos fuimos a dormir. Esa noche soñé con ella. En el sueño estábamos en el parque donde solíamos jugar. Ella corría delante de mí, riendo, con el cabello suelto, volteando para asegurarse de que la seguía. El cielo del sueño estaba gris, pero ella brillaba, como si la luz saliera de ella misma. Papá, ya casi es hora. Me lo dijo con esa voz suave, con esa voz dulce que aún no se me olvida. ¿Hora de qué, mi amor? Le pregunté. De ir a verte. En ese momento desperté. Todo estaba oscuro. Miré el reloj, unas 50 de la madrugada, y yo estaba empapado en sudor y con mucha sed. Mi esposa dormía profundamente a mi lado. El aire se sentía más frío que de costumbre, como si alguien hubiera abierto una ventana. Me levanté por un vaso de agua, crucé el pasillo con cuidado, descalzo, hasta la sala donde habíamos puesto el altar. Desde antes de entrar ya se veía el parpadeo de las velas, y cuando entré la vi.
Una sombra delgada estaba al frente de la ofrenda. Tenía la misma complexión que mi hija y parecía estar mirando su retrato, muy quieta. Por un momento pensé que seguía soñando. No sentí miedo, solo un vacío en el pecho. Yo quería hablarle, pero no podía. Era como si la garganta no me respondiera. No sé cuánto tiempo pasó, no sé cuánto tiempo estuve viéndola. Solo estaba ahí con lágrimas en los ojos sin poder acercarme. Parpadeé una sola vez y ahí desapareció. El altar seguía ahí, pero una de las velas se había consumido por completo. El muñeco de trapo estaba de lado, como si alguien lo hubiera tocado, y el aire olía fuertemente a flor de cempasúchil más que antes. Me quedé de pie, frente a la ofrenda, sin saber qué pensar. Una parte de mí quería creer que había sido un sueño, pero otra sabía que no lo era, que había visto a mi hija. Aún podía sentir el calor de su presencia, como si hubiera estado unos cuantos pasos de mí. Mientras llenaba mi vaso de agua, me acordé de los bellos momentos con ella. Regresé a la habitación sin apagar las velas. No dormía el resto de la noche, solo escuchaba el silencio. Cuando amaneció, mi esposa se levantó y fue directo a la ofrenda. Yo la observé desde la puerta. Se quedó inmóvil unos segundos mirando la mesa. ¿Tú moviste el muñeco?, me preguntó. Negué con la cabeza. Ella sonrió débilmente. Entonces sí vino, susurró y me abrazó. Desde esa noche nunca más volví a soñar con Lucía, ni una sola vez. Y aunque eso me duele, también me da paz, porque siento que aquella madrugada se despidió de verdad. Ahora cada año cuando llega el 1 de noviembre, encendemos sus velas, ponemos sus dulces y su muñeco. Y cuando la flama tiembla un poco más de lo que debería, sé que está ahí, que su alma ya llegó. Algunos dicen que los niños regresan para jugar, pero yo creo que los que más aman regresan solo para mirar a sus padres una vez más. Nunca había creído del todo en eso de que las almas regresan en Día de Muertos, pero esta tradición me dio una cachetada con guante blanco. Era 1 de noviembre, y me había quedado a dormir en casa de mi tía porque íbamos a disfrazarnos e ir a pedir calaverita al día siguiente. La casa estaba en un tipo callejón, de esos estrechos y silenciosos donde cualquier sonido se amplifica. Todo estaba en calma. Afuera no se escuchaban ni perros, ni carro, ni gente. Eran exactamente las 2 de la mañana cuando decidí acostarme. Me tocó dormir solo en una habitación junto a la calle. Me estaba acomodando para dormir cuando de pronto escuché voces. Eran voces de niños, como si estuvieran jugando o susurrando algo entre ellos. Pensé que quizá alguien andaba en la calle, aunque me pareció raro que a esas horas hubiera niños despiertos. Me dio curiosidad y me levanté para asomarme por la ventana, pero no había nadie. La calle estaba completamente vacía, iluminada. Me quedé mirando un rato, esperando ver algún movimiento, una sombra, algo, pero no. Sentí un miedo recorrerme la espalda. Cerré la cortina y me metí rápido a la cama, tratando de convencerme de que solo lo había imaginado. Pero dentro de mí supe que no era así. Desde esa noche empecé a creer en esos días, que las ánimas realmente regresan a la tierra. Tal vez aquellas voces eran de niños que por un momento volvieron a su calle, a su casa, o simplemente a jugar como lo hacían en vida. Audiencia, ¿qué les pareció este episodio? No olviden dejar su like y compartir el video. Ahora, sin nada más que decir, nos vemos mañana con el episodio especial del 2 de noviembre, en donde adultos fallecidos llegan a las ofrendas. Buenas noches. Feliz inicio de Día de Muertos. Chao.